¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy nos acompaña Miguel Ángel Cárdenas, maestro en Derecho Procesal Penal, licenciado en Derecho e ingeniero en Sistemas Computacionales. Cuenta con diversos diplomados, de entre los que destacan juicios orales, técnicas y destrezas de litigio del sistema acusatorio, derechos humanos y psicoanálisis. Se encuentra certificado en los estándares ECO 217, 301 y 249 de la Red Conocer y de la Secretaría de Educación Pública. El licenciado Miguel Ángel actualmente es CEO de consultoría legal de la firma Cárdenas Libre y director general del Instituto Jurídico SOTEP. Es abogado consultor, comunicador y especialista del sistema acusatorio. Además, se desempeña como instructor capacitador de desarrollo de habilidades y competencias de liderazgo gerencial mediante programación neurolingüística, ventas consultivas, desarrollo empresarial y de potencial humano. Les pedimos regular sus micrófonos, tener abiertos sus videos y estar atentos a la presentación del taller Discurso Eficaz en Juicio Oral. Comenzamos. Gracias, licenciada, por su presentación. Colegas, sean todos bienvenidos a esta plática, taller, el discurso eficaz en juicio oral. Vamos, como cada ocasión que iniciamos nuestros entrenamientos, vamos a compartirles cuál es el objetivo general del curso, debido a que esto se basa en una idea que nosotros denominamos la ley objetivo. La ley objetivo refiere que no se puede llegar a un lugar que no conoces, como regresar a un lugar donde nunca has estado. El objetivo general de este curso es que reconozcamos la importancia de las técnicas de estudio en un caso legal. Para poder desarrollar un argumento en juicio es muy importante conocer por lo menos una técnica de cómo desarrollar un estudio de caso. De tal manera que el día de hoy vamos a reconocer cuáles son los elementos principales para el estudio de un caso y de esta manera saber cómo vamos a desarrollar un argumento en juicio. Los objetivos particulares se basan en 3 propósitos que tiene la Fundación Cárdenas Libre y el Instituto SOTEP, que es saber, saber hacer para hacer. En un inicio, nosotros vamos a comprender y visualizar cuáles son los elementos de las acciones que impactan en un juicio adversarial. Una vez hecho esto, vamos a descubrir cuáles son los elementos más importantes para diseñar una postulación en juicio. Tomando conciencia de estos 2 elementos, nosotros vamos a poder desarrollar un análisis de lo que es la responsabilidad legal de poder asumir posturas en juicio. Colegas, estos objetivos se desarrollan en 3 bloques. En el bloque A vamos a ver qué es el discurso legal, cuáles son los elementos que tenemos que tomar en consideración dentro de nuestra estructura jurídica como litigantes para de esta manera pasar a un segundo bloque en donde nosotros vamos a tener el control de lo que ya previamente estudiamos para poder asumir una postura en estrados. Una postura que va a estar basada en un método que les vamos a compartir, en una técnica que les vamos a compartir, y una vez hecho esto, vamos a poder desarrollar un análisis de los principios, virtudes y valores que se desarrollan en el discurso, porque nos vamos a enfocar al análisis del desarrollo legal. Si ustedes se basan en el análisis del desarrollo legal, ustedes van a tener algo que se conoce como estructura. Les vamos a compartir, una vez hecho esto, los 7 principios que van a ser los orientadores de las acciones legales. ¿Cuáles son los beneficios que vamos a tener, apreciables colegas? Primero, vamos a construir el entusiasmo, vamos a construir la confianza, vamos a darnos cuenta de que las capacidades que tenemos como litigantes se van a poder desarrollar en la medida que las aprendamos, que las tengamos presentes y de esta manera que las podamos potencializar. Para ello, es muy importante comprender que se hace una invitación a lo que nosotros denominamos el fair play. Ya ven que existe en el juego de fútbol, también existe en el escenario adversarial. Es muy importante comprender esta idea de lo que es el fair play en el escenario adversarial, porque si nosotros lo comprendemos, vamos a tener un control consciente de lo que es el argumento. Así que, habiéndoles dicho estos, colegas,
vamos a aprender a transformar y a implementar los recursos que tenemos para poder desarrollar un discurso eficaz en juicio. Y la primera pregunta que yo les planteo es, como litigantes, ¿qué diálogo interior se vive en el momento de asumir una postura legal en juicio? ¿Qué diálogos internos son los que están desarrollándose? Tienen la posibilidad de que ustedes me puedan compartir su punto de vista. Les pedimos que por favor regulen sus micrófonos. Regulen sus micrófonos. Están abiertos, solo regulenlos a la mitad para que podamos ir haciendo esta colaboración mutua. ¿Quién nos puede compartir? ¿Qué diálogos interiores viven en el momento de asumir una postura en juicio, colegas? ¿Quién puede, por favor, ayudarme con esta pequeña reflexión? Este tema es importante, el diálogo interior, porque el diálogo interior únicamente es el precedente de la postura que tú vas a asumir en juicio oral. Si yo te pregunto, ¿cuál es tu argumento? ¿Cómo lo trabaja tu mente? ¿De qué manera estudió el caso? ¿Cómo es que lo actúas y lo desarrollas? ¿Cómo preparas tu discurso en estrado? ¿Cuál es el comportamiento que asumes? ¿Cuánto tiempo es el que tienes? ¿Y de qué manera te beneficias tener este conocimiento previo de estar estudiando un caso, de estarlo revisando constantemente? ¿De qué manera sistemáticamente aplicas una técnica, una estrategia para después, posteriormente, en el estrado, asumir una postura? Para muchas personas es un miedo poder generar una postura en juicio porque no es un tema fácil. Y sin embargo, con este método que te vamos a compartir, la idea es que tú tengas un método fácil, sencillo, comprensible, pero al mismo tiempo que sea eficiente. De ahí la idea de que para que sea eficaz debe de ser sencillo y debe de ser comprensible. Colegas, las palabras son verdades. Las palabras que nosotros instalamos en el juicio deben de ser palabras veraces, palabras inteligentes, palabras que deben desarrollar personas aptas, personas que estén capacitadas para poder asumir posturas en juicio. De ahí que vamos a iniciar nuestro primer bloque, vamos a aprender qué es el discurso legal eficaz. Vamos a comprender cuál es la estructura y de qué manera vamos a poder implementarlo. ¿Qué es lo que vale la pena decir en juicio? Lo principal y lo más importante es decir una verdad legal. Precisamente eso es lo que necesita un abogado. Un abogado, para poder generar una transformación de las situaciones indeseables, tiene que decir una verdad legal. El valor de poder comunicar una verdad legal inicia con entender que la verdad legal, a diferencia de la mentira, la verdad legal es específica y la mentira, el no dominio, va a ser ambiguo. La verdad legal es algo práctico, es algo concreto, es algo que es irrefutable. Entonces, esa es una primicia, es la prima facie que debe cualquier abogado postulante tener presente. Lo que vale la pena decir es una verdad legal. En un juicio siempre va a ser el camino para poder obtener el argumento, que el argumento va a ser el requisito indispensable para poder solicitar un derecho, una norma procesal, una garantía individual. El derecho de las partes está escrito en la ley. La verdad específica se encuentra en la ley. De ahí que el valor de la verdad, las consecuencias de la verdad, los cambios paradigmáticos, virtud de este nuevo sistema de enjuiciamiento, exige un comportamiento que esté basado en la verdad. Si no se encuentra basado en la verdad,
entonces va a ser un conocimiento ambiguo. Este conocimiento ambiguo lo que nos va a impedir es poder hacer la manifestación de una verdad legal. De ahí que el abogado postulante lo que necesita es desarrollar la capacidad de encontrar una verdad legal. Hay quienes quieren y no pueden. Hay personas que piden la justicia y hacen todo el esfuerzo, pero no tienen las técnicas y destrezas de litigio adecuadas para poder postular en juicio oral. ¿Es demasiado complicado? Sí, sí es complicado, pero si de manera particular no tienen un método, no tienen una técnica y no tienen una estrategia para desarrollar un discurso eficaz en estrado, definitivamente lo que no van a tener va a ser la pericia para poder desarrollar un argumento. Y es necesaria para toda aquella persona que quiera postular en juicio, es necesario tener la pericia. Y la pericia la va a dar la habilidad en el lenguaje. Solo tienen que ver realidades. Y esas realidades usadas ingeniosamente del método, con el método y la forma indicada, nos van a dar la posibilidad de generar un argumento cierto, infalible y eficaz en juicio. ¿Cuáles son las ideas, colegas, que nos limitan para poder acercarnos a esta idea de lo que es el argumento? Hay muchas ideas y de ahí que a los abogados se les conozca por ser falibles en el discurso cuando ellos no dan resultados. Hay muchas verdades y estas verdades son ideas que se encuentran en el imaginario colectivo. No se desespere, se necesitan más copias. No, pues necesito para el refresco. Es que el MP me está pidiendo un incentivo procesal. Los impulsos procesales sabemos que son importantes, ¿verdad? En materia de litigio penal. Vamos viendo cómo se desarrolla el juicio y a partir de ahí, pues vamos a ver qué resolución va a dar la autoridad. El escenario, colegas, el escenario adversarial es viciado por este tipo de comentarios, por la indiferencia de abogados que no tienen la responsabilidad, porque además emplean un sistema primitivo para defender, porque hay personas a las que no les interesa, porque incluso la corrupción también permea el sistema jurídico mexicano y porque además la mala fama de los abogados esta suma también. Y vemos de ambos lados, tenemos por un lado que la carga de trabajo, por otro lado que nosotros también tenemos como abogados una carga de trabajo y además no tenemos método y además no encontramos la forma de cómo generar una alternativa y como consecuencia de ello no sabemos cómo postular en juicio. El mecanismo legal está mal, pero algo que está mal en un sistema adversarial puede resultar positivo si tú generas una acción legal cumpliendo con la función positiva de lo que es el Estado de Derecho. Y aquí es donde vamos entrando en tema, colegas. Toda acción legal está cumpliendo una función positiva del derecho, por lo que el sentido del discurso se instaló en un momento, me refiero al discurso legal, se instaló en un momento, lo atrapó el tiempo, el modo, las circunstancias de hechos. De ahí que detectar la vida de una norma legal nos va a dar la posibilidad de generar nuestra teoría del caso, de darle vida a las normas, de incluso darle vida a jurisprudencias que aún siendo de otra época pueden acoplarse a nuestra teoría del caso, pueden acoplarse a nuestra postulación. Son realidades que vivimos. Profesionalmente el abogado pierde autoridad cuando no tiene un método, cuando no tiene un sistema, cuando no tiene una directriz que gobierne su forma de actuar en juicio. El discurso es muy importante. Por eso, el día de hoy les queremos compartir el discurso eficaz en juicio oral. Pareciera que el discurso y el juicio es algo lógico, pues se trata de oralidad y que basta con que yo tenga un elemento para poder manifestarlo en juicio y con ese elemento ya puedo tener yo solventada la defensa técnica que me exige el sistema adversarial. Pero no es así, colegas. No es así.
El momento en el que nosotros estamos en la fase escrita, acuérdense que un sistema acusatorio tiene una etapa que es una fase escrita. Ese momento es muy importante. Si nosotros no comprendemos ese momento, nos vamos a perder la oportunidad de generar un discurso eficaz. El discurso es importante. ¿Quién piensa que no es importante tratándose de oralidad? ¿Quién piensa que es fácil invocar la ley si no tiene conocimiento de todo lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales? A veces hay personas que dicen, no, es que este juez es de consigna, no, es que este juez es barco. No, lo que vamos a procurar es posponer la audiencia. No, pues no me dieron a tiempo las copias, por lo tanto, pues no estudié el caso. Es más, necesito hablar con mi defendido. Hay enfermedades, colegas, que es importante que nosotros las detectemos. Y estas enfermedades son una constante en el sistema acusatorio adversarial y oral. Nosotros vemos entre las enfermedades el rollismo de los hechos, en ambas partes, en fiscal como en Ministerio Público, y hay ocasiones en los que incluso el operador del discernimiento de las normas también, el rollismo de los hechos. Y versan hechos, y con base en hechos quieren argumentar, cuando de cierto no es lo que se necesita, y esa es una enfermedad del sistema acusatorio. También la verborrea contenciosa, aquel que dice, no, su señoría, yo tengo derecho expedito a ponerme a todas aquellas circunstancias que sean contrarias a los principios y a los derechos de mi defendido. Ese es la verborrea contenciosa. Eso no va a dar resultados en juicio, colegas. También el tecnicismo jurídico. El tecnicismo jurídico que se nos es dado, nos es heredado del antiguo sistema. Ese tecnicismo en el que las partes no entienden, no comprenden. Las audiencias son orales, sí, pero no se comprende el sentido, el alcance, porque además es una parte técnica en un control de detenciones. ¿Qué es el control de detención? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de que le abran las puertas al público si además ni siquiera se da una explicación sensata, humana, de lo que se va a desarrollar ahí en ese juicio? El verbalismo sin fundamento. Estar hablando y hablando y hablando y hablando y hablando sin fundamento ni razón. Y el teoricismo fatuo, ese que toma las postulaciones de las teorías, de las categorías jurídicas, pero no tiene ningún sentido, ninguna relación con los hechos que son materia de la litis. Es importante, colegas, vacunémonos a tiempo. El verbalismo, el rollismo, el tecnicismo, el teoricismo, son enfermedades de las cuales hay que vacunarnos en este sistema acusatorio. Es importante entender, comprender que la oralidad es la oportunidad de poder generar una realidad, y esa realidad va a estar basada en tu discurso legal. ¿Cuál es el poder de tu palabra? ¿Qué significa ser eficaz? El día de hoy se los vamos a compartir bajo esta idea de lo que es el discurso eficaz. ¿Qué es un discurso, colegas? ¿Quién nos puede apoyar, por favor, para que nos compartan su idea de qué es un discurso? Alguien pues, nos quiere apoyar, por favor, con su idea. ¿Qué es lo que piensan que es un discurso? Compártanos su punto de vista. Estamos entre profesionistas, son invitados a que aprendamos algo, pero es algo importante que nosotros comprendamos. Si nosotros únicamente nos quedamos con la idea de estar escuchando, vamos a aprender quizá hasta un 20%. Si nosotros escuchamos y además tenemos la posibilidad de poder emitir un punto de vista, quizás nos quedemos hasta con un 30%. Si nosotros escuchamos, hablamos, pero además hacemos algo, se nos va a quedar hasta el 50%. Entonces, bríndense la oportunidad de poder contrastar sus ideas con lo que estamos postulando en este curso. Es muy visible que en algunos cursos de capacitación de este nuevo escenario que se llama el escenario online, se da el fenómeno de que las personas no participan. Entonces se convierte en una educación pasiva. Por eso es que se les hace la invitación.
platíquenos, ¿qué es para ustedes un discurso? Y en concreto, ¿qué es un discurso legal? ¿Qué piensan al respecto? ¿Quién nos puede apoyar? ¿Podrían abrir su micrófono, por favor? Itzel Paniagua nos está levantando la mano. ¿Podría abrir su micrófono, por favor? A ver, adelante, Itzel, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Miren, de lo que está preguntando, para mí el discurso sería desarrollar algo verbal sobre algún tema, sobre todo con base jurídica. Sí, pero esto nada más sería desarrollar lo que ya se conoce y hacerlo de una manera diligente y hacerlo de una manera ordenada. Para mí eso sería un discurso. Ok, muchísimas gracias. Me quedo con dos palabras. Hacerlo de una manera diligente. Por aquí también Teresa Salinas nos quiere compartir su punto de vista. Adelante, adelante Teresa, por favor. Para mí buenas tardes a todos, compañeros. Para mí es una exposición oral de forma, es la manera de expresar un pensamiento, en este caso, un asunto, una diligencia que podemos desarrollar. Muy bien, Teresa Salinas, expresar un pensamiento de manera diligente y de manera ordenada. Me quedo con esos 3 puntos de vista. Expresar un pensamiento de manera diligente y de manera ordenada. Si ustedes se dan cuenta, nos estamos regresando al inicio. Todo inicia con un fin mente. Nosotros tenemos en la mente la idea y esa idea se va a manifestar, por lo que para manifestarse se debe de realizar de manera diligente y de manera ordenada, porque estamos en un sistema acusatorio. Los malos políticos, los oradores pedantes, incluso los líderes religiosos, hay incluso empresas comerciales que ocupan un discurso que es un fastidio y un aburrimiento a veces para el litigante porque lo ocupan con mucha frecuencia sin tomar en consideración que es su principal herramienta de gestión. El discurso oral es la principal herramienta de gestión de un abogado. De ahí que tenemos que comprender esto, y esto tiene que ver con lo que nos manifestó Tere y con lo que nos manifestó Itzel Paniagua. El discurso es un pensamiento, y ese pensamiento viene de la palabra inventada por los antiguos romanos con una gran tradición jurídica en la que ellos querían caminar o recorrer por diversas partes. Eso es un discurso. Discurso es discurrir. ¿Por dónde se discurre? ¿Por dónde se camina? Se camina por el pensamiento. Por lo tanto, discurso es una serie de pensamientos ligados entre sí. De ahí que coincido con Teresa Salinas, de manera coherente, de manera ordenada, hasta yo le sumaría de manera limpia. Pero no significa que estos sean aislados, sino que tienen que ser cohesionados uno con otro. Es decir, deben de estar ligados. Ahí nos vamos a quedar con esta primera parte. Discurso significa discurrir. Y no hay que perder de vista que para generar una postulación en un juicio oral, si tú no pierdes de vista esto, tú vas a poder caminar en tu mente porque lo vas a hacer a través de 2, 3, 5 conceptos. Se sugiere, de acuerdo al método, que por lo menos tengas 3 para que tú los puedas ir ligando uno con otro y de esa manera puedas hacer una defensa eficiente y eficaz. La estrategia que tú tengas va a ser determinante. Lo que tú vas a lograr va a ser en función de lo que tu discurso pueda decir, pueda manifestar. Hay ocasiones que nosotros queremos manifestar algo que es lo que quiere el cliente, pero no está basado en una verdad legal. Y por lo tanto, se empieza a generar un galimatías jurídico, porque la verdad legal, eso es lo que yo voy a poder desarrollar. De ahí que es muy importante no perder de vista
que nosotros tenemos que tener la pericia como abogados para encontrar la verdad legal en un análisis de caso. La defensa es técnica y el artículo 20 constitucional en su apartado A, en relación a los principios generales, ahí nos refiere que las partes tienen igualdad procesal. Artículo 20, apartado A, fracción quinta. Las partes tienen igualdad procesal. Es decir, llegamos a estrados y llegamos 50 y 50, colegas. Sabemos que existe una realidad y de esa realidad ya referí los vicios que existen en el sistema acusatorio, pero el abogado empieza a perder autoridad, como en las peleas de box, le empiezan a descontar puntos. Fíjense, vamos a ver estos fundamentos legales en donde nosotros encontramos verdades legales. El artículo 20, en su fracción sexta, dice que la oportunidad para preparar defensa es una oportunidad de las partes. Entonces, nosotros tenemos el derecho de la defensa. ¿Cuáles son los derechos de la defensa? De acuerdo con el artículo 22 constitucional, que se le deberá garantizar el acceso a todos los medios de defensa adecuados. Entonces, la responsabilidad que asume el litigante incluso tiene un inicio en el sistema acusatorio y tiene un fin también con base en el artículo 107, cuando refiere que contra sentencias, contra laudos, contra resoluciones, la defensa puede tener la posibilidad de acudir a un amparo si el argumento de oralidad trasciende en el fallo. Si se dan cuenta, esto es muy importante. Por repetición no nos damos cuenta. El discurso eficaz en un juicio adversarial se encuentra constantemente postulando. El discurso empieza con el 50 y 50 y empezamos a perder puntos cuando la manifestación legal pierde el objetivo. El discurso legal, según el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere ahí que tenemos un elemento, y ese elemento es muy importante para la preparación de un juicio, son 10 días. Colegas, cuando nosotros asumimos, tenemos 10 días para poder generar esta técnica que les vamos a compartir y que además es una técnica eficaz porque les permite generar un discurso de manera eficaz. Si nosotros no tenemos esa posibilidad de desarrollarlo en esos días de análisis, nosotros caemos en la hipótesis legal que refiere el artículo 100 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde dice que cuando las partes hayan aceptado una circunstancia, virtud de los principios que establece el artículo 20 constitucional, pasa. Y el que sigue, ¿eh? Y si no solicitan su saneamiento, dentro de las 24 horas, pasa. Y la etapa que sigue. Por eso es muy importante el discurso de las partes. Incluso aquellas personas que se dedican al litigio y lo hacen de manera unitaria, si no toman en consideración todos los beneficios que establece el Código Nacional de Procedimientos, empiezan a perder puntos. Y esos puntos empiezan a restar de su 50% con los que se inicia la igualdad de partes que refiere el artículo 22 y empieza a sumarse esos puntos a la parte contraria. El artículo 148 nos refiere la detención de flagrancia. Y fíjense, estas circunstancias se concatenan con las otras circunstancias y son circunstancias, el concepto que quiero que se les quede aquí en la cabecita, que no siendo especialistas del derecho, es un elemento importante para poder generar un análisis de estudio de caso. Las circunstancias de la pérdida de la libertad, las circunstancias de la puesta a disposición, las circunstancias del desarrollo de la audiencia, del control de la detención, las circunstancias de la audiencia intermedia, las circunstancias de la audiencia de juicio, las circunstancias de la audiencia de reparación de daño, las circunstancias de la aclaración de sentencia en audiencia de ejecución. Son las circunstancias las que nos van a permitir desarrollar un análisis
por ejemplo, tratándose de un criterio de oportunidad, vamos a recurrir a las circunstancias que establece el 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué es lo que le quiero decir con la cuestión de las circunstancias, colegas? La libertad, la pérdida de la libertad, los derechos, la pérdida de los derechos, las garantías o la pérdida de las garantías siempre dependerá de las circunstancias, y estas circunstancias se encuentran consagradas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se trata de oralidad, y si de oralidad se trata, tenemos que entender que las circunstancias se encuentran también en la teoría del caso, en los principios rectores del sistema acusatorio, que es la inmediación, la publicidad, la contradicción y la concentración de las pruebas. Tenemos que tomar en consideración que una teoría del caso reúne tres elementos que son muy importantes: los elementos normativos, los elementos fácticos y los elementos probatorios. De ahí que cada circunstancia tiene sus peculiaridades, por eso es muy importante tomarlo en consideración para desarrollar un estudio de caso. Vamos a iniciar, habiéndoles dicho esto, colegas, con nuestro segundo bloque. ¿Cómo vamos a generar un control en estrados? ¿Cómo vamos a aplicar este método que yo les estoy compartiendo el día de hoy, que es un método de consultoría y que es un método que permite ir escalando poco a poco el desarrollo de habilidades profesionales para generar una defensa efectiva con un discurso efectivo en estrado? Primero, ¿cómo vamos a fortalecer un juicio? Hay que entender que, como lo dijimos al inicio, todo empieza en la mente. El fin de la ley objetivo nos va a indicar cómo se encuentra nuestro pensamiento, y ese pensamiento no se tiene que orientar a la circunstancia limitante, porque la circunstancia limitante siempre va a dar como resultado una postura medianera, mediocre, falta de argumento. De ahí que fortalecer un juicio es darnos cuenta cómo nuestra mente debe de empezar a buscar la verdad legal con el argumento legal. Es decir, nosotros, sin haber encontrado la verdad legal, tenemos que tener un control de la legalidad consciente. Para tal efecto, tenemos que tener presente que existe algo que se le llama la esfera jurídica del gobernado. En la esfera jurídica del gobernado nosotros vamos a tener circunstancias de la norma en donde se establecen prerrogativas del ciudadano, cualquier, incluso víctima, incluso detenido, incluso autoridad, porque ahí se encuentran funciones y atribuciones que tiene que exigírsele a la autoridad respete, porque son la base mínima de no llevarse a cabo. Entonces nosotros encontramos ese control legal consciente para generar un alegato cierto, preciso, con un comportamiento cierto, y si esto es así, entonces nos va a llevar a algún tipo de resultado, pero nosotros tenemos que tener la estrategia del caso. El día de hoy, colegas, les voy a compartir una fórmula de repetición en el discurso legal. Si ya me pasó una vez, si ya me pasó dos veces, si ya me pasó tres veces, y una cuarta y una quinta, entonces, inconscientemente yo voy a creer que mi argumento es un argumento que no es fuerte, que no sirve para postular, o por lo menos si no lo mido, no lo controlo, entonces no lo voy a poder mejorar. Pero, colegas, yo les digo aquí, el argumento es la oportunidad de manifestar tu discurso legal. Y este discurso, para que sea eficaz, habíamos comentado al inicio, debe de estar basado en una verdad legal. Y esta verdad legal no las da las repeticiones legales. Tenemos una audiencia inicial, tenemos una audiencia intermedia, tenemos una audiencia de detención, de control de la detención. Tenemos la posibilidad de encontrar en nuestro razonamiento del análisis de caso las afirmaciones que necesitamos para el argumento. Si nosotros las encontramos, estas manifestaciones nos van a permitir
que sean robustecidas a través de la jurisprudencia. Y ese va a ser nuestro objetivo, encontrar por análisis específico cuál es el elemento que yo necesito para poder generar mi postulación en estrado. Ahí es donde voy a encontrar el argumento, como decía Teresa Salinas, que sea lógico y que sea coherente y que además que sea creíble. Porque si nosotros encontramos en la circunstancia de ley, vamos a poder encontrar la posibilidad de manifestarlo en estrado. Les voy a platicar de algo que en nuestra firma legal utilizamos para poder llevar a cabo un análisis de expediente. Todo inicia, por ahí nos quiere hacer un comentario Tere Salinas. Adelante, Tere. Adelante, Tere. No, perdón, no bajé la manita, licenciado, todo bien, hasta ahorita muy claras en la exposición. Ok. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Un círculo virtuoso de desarrollo de análisis legal. Todo inicia con el pensamiento, fin, mente, ley del objetivo. Análisis, fin, mente, circunstancias. Pensamiento legal, es decir, todavía no se exterioriza. Pensamiento legal que tú desarrollas, colega, por tu análisis teleológico, por tu profesión, por tu desarrollo legal, por tus diplomados, por lo que tú tengas, tú tienes un pensamiento formado y ese pensamiento es legal. Ese pensamiento te va a generar un sentimiento que contrastado con la ley y con el caso, te va a indicar cuál es el camino. Y ese camino te lo da precisamente la ley. Y ahí vas a encontrar la postulación de tu argumento. Hasta ahorita todavía no les he dicho cómo se va a postular el argumento. Simplemente estamos refiriendo el ciclo virtuoso. Pensamiento ley, análisis de ese pensamiento ley, contrastado con el sentimiento de hacer el análisis y nos da el camino para poder generar un argumento legal. ¿Cómo lo hago? Es muy sencillo. La ley simplemente es positiva. Y si es positiva, positiva en el sentido de lo que es un derecho positivo, si es positivo, la ley es positiva porque contiene los permisos legales. Y esos permisos legales van a ser permisos para nuestras capacidades como abogados litigantes. Es decir, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que enfocar mi análisis de praxis legal, tengo que centrar la atención en los aspectos que cotidianamente pasamos por alto. ¿Cuáles son? Son tres: el hecho, el caso y la circunstancia. Si nosotros pasamos nuestros ojos a través del hecho, a través del informe, de la puesta a disposición, si nosotros hacemos el análisis de las circunstancias, nosotros por lo general ya traemos el bagaje previo, de conocimiento previo, y este bagaje de conocimiento previo nos va a dar el camino para enfocar la praxis legal. Hasta aquí, ¿algún comentario que quieran manifestar? Les pido que por favor ocupen la plataforma para que les podamos abrir el micrófono. Ok, continuamos. Fíjense, colegas, aquí les vamos a decir cómo vamos a empezar a generar el discurso legal. Nosotros tenemos ya ese pensamiento que lo bajamos a este momento presente con el análisis de una ley, con el análisis de una circunstancia. El cliente quiere algo y la autoridad se encuentra delante de nosotros. Entonces tenemos por un lado la ley, tenemos por otro lado lo que el cliente quiere y tenemos por otro lado la autoridad. Entre el cliente, colegas, y la ley siempre se va a encontrar la postura que asuma el abogado. Les vuelvo a repetir, entre el cliente y la ley se va a encontrar la postura que asuma el abogado. Y entre la autoridad y el cliente se encuentran
los derechos que son del ciudadano, los derechos que son del cliente. Y entre la autoridad y la ley se encuentra la posibilidad que nos da la ley a través de lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Habiéndoles dicho esto, nosotros tenemos que encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales el argumento de autoridad que nos va a dar el derecho para poder generar un discurso que sea eficaz, que sea efectivo, que sea simple y que sea comprensible para las partes. Si nosotros comprendemos esta circunstancia, vamos a emprender la acción legal. Es decir, necesitamos saber cuál es el derecho que tienen las partes para poder hacer de él una manifestación legal. ¿Tiene que ser verdad? Sí. ¿Tiene que ser positiva? Sí. ¿Tiene que ser bajo un modelo argumentativo? Sí. De otra manera, no. ¿Por qué? Porque se trata de un sistema acusatorio adversarial oral en donde tenemos etapas. Es visible en los videos que existen en las redes sociales, en donde alguien quiere manifestar, por ejemplo, una violación a derechos humanos y no lo hace por las vías indicadas. Entonces, lo que necesitamos es saber de qué manera podemos generar una transformación. Así que, ¿cómo es posible asumir un discurso eficaz en estrado? El fundamento debe de ser legal. Si no tenemos un fundamento legal, no vamos a poder asumir una postura en juicio. Y ese fundamento nos los va a dar el hecho, nos los va a dar la ley, nos los va a dar el cliente, nos los va a dar la autoridad, nos los va a dar el derecho, incluso nos los va a dar otros colegas abogados, nos los va a dar las normas procesales. ¿Cómo lo vamos a realizar? En este momento se los comparto. Es importante que hagamos esta revisión estudio. Esta revisión estudio nos va a dar la circunstancia. Nosotros, como abogados penalistas, tenemos la obligación sí o sí de tener una teoría del caso. Entonces necesitamos averiguar todo cuanto puedas. Necesitas averiguar hechos, pruebas, normas, circunstancias. Una vez que tú tengas esto estudiado, se le llama la teoría del arte, tú vas a poder organizar, vas a poder seleccionar y vas a elegir un tema, colegas. Eso es muy importante. Una vez que tú lo tengas organizado, vas a elegir un tema. Aprender a hablar es aprender a elegir un tema. En este caso, se trata del discurso eficaz. Si no tienes un tema que hablar, si no tienes un tema que decir, a veces es mejor callar. Una cosa, una institución, una persona, un derecho, una idea, necesitas delimitarlo. No puedes hablar de un derecho si hablas de derechos. Necesitas hablar de una circunstancia en concreto. Necesitas aprender a delimitar tu tema. ¿Cómo lo vas a hacer? Organizando todo lo que tú ya de cierto analizaste y estudiaste. Necesitas aprender a hablar a través de temas. Y a través de temas vas a poder empezar a contar historias, hechos, sucesos, normas, pero tienes que aprender a organizarlas. Una vez que tú las tienes organizadas, tienes controlado lo que es el objetivo legal. Si no tienes ese control, no vas a poder manifestar el objetivo legal. Y el objetivo legal es, pues, el efecto de lo que nosotros queremos provocar en nuestros oyentes. Y por lo general, lo va a definir un verbo que en materia penal le conocen como el verbo reactor. El verbo que por lo general están desarrollados en participio, ar, ir. Para poder postular, tienes que aprender a reconocer esta diferencia. Una vez que haces esto, colega, necesitas empezar a administrar los medios legales o los recursos que están disponibles. Los medios legales son los medios que están a nuestra disposición dependiendo de la etapa. Y eso te va a dar la posibilidad a ti de que puedas generar tu idea. Es tu razonamiento jurídico. Los escritos no sirven para el discurso, colega. Por eso trata de evitarlos de la manera más encarecida, y te lo pido. Los discursos no sirven si están escritos, porque si tú llegas con un discurso escrito en algunos estrados, en algunos estados de la República no te permiten,
que puedas leerlo. Puedes llevar apuntes, puedes llevar notas, pero no un escrito en el cual además se va a perder la posibilidad de que te generen atención. La oralidad tiene que ser definida antes de que se manifieste. Los grandes personajes del derecho en materia de oralidad siempre preparan su discurso para que una vez que lo tengan preparado, lo puedan manifestar en estrado. Es muy importante, a veces se sugiere a manera de guión, escribe, revisa, organiza, controla y administra. Revisa los fundamentos legales, revisa el caso, revisa las pruebas, organízalas y cuando las organices ahí te va a dar un tema y ese tema le va a seguir el lema con tu objetivo legal, porque vas a tener la posibilidad de demostrar que jurídicamente existe una verdad legal y con base en ella tú vas a poder generar una transformación en juicio y te va a dar la posibilidad de que asumas una actitud. Entonces, este es el método, colega, yo te lo comparto. Revisa, organiza, controla y administra los medios legales. Es muy importante, te lo vuelvo a repetir. Revisa la ley, revisa las pruebas, revisa los medios probatorios, revisa los hechos fácticos, revisa, organiza. Una vez que organices, tú vas a poder encontrar un tema. Cuando ya tengas el tema, vas a poder controlar el objetivo. Porque si ya tienes tema, vas a poder inyectarle el lema a tu actuación. Y entonces, una vez que tengas esto, vas a poder controlar la actitud, vas a poder controlar la inseguridad, vas a saber de qué manera impactar en juicio y vas a poder tener un control de los medios legales, de los argumentos legales que tú quieras postular en juicio. Hasta aquí, ¿algún comentario que nos quieran manifestar? Adelante. ¿Nadie? Adelante, licenciado Jorge. Por aquí nos manifiestan, el discurso es la forma y la manera en que vamos a expresar de forma oral y de forma ordenada y concreta para convencer a nuestros interlocutores determinados o a personas. Vamos a continuar. El análisis legal empieza con un razonamiento. Y ese razonamiento es de la circunstancia legal, del hecho, del caso, de lo que nosotros tenemos perceptible a la vista en el momento presente. Y ahí se encuentra nuestro principal elemento para generar una evaluación de lo que les venimos comentando. El siguiente momento es cuando nosotros hacemos una evaluación. Y esta evaluación no únicamente debe de ser en un sentido. Si nosotros somos defensa o si nosotros somos asesor jurídico, depende incluso si eres operador jurídico, porque aquí se trata del derecho de las partes y tienes que aprender a jugar. Tu argumento debe de tomar en consideración siempre el argumento de la parte contraria. Si nosotros evaluamos el derecho de las partes, nosotros vamos a poder seleccionar la norma más indicada para el argumento que nosotros vamos a desarrollar en nuestro discurso. Nuestra norma orientadora de la acción siempre va a ser una postura elegida para poder ganar beneficio legal.
No puede ser una postura en la que de obvia resolución sea un argumento que a simple vista es el argumento que va a utilizar la parte contraria. Entonces, esto es muy importante. Si tú empiezas a transformar tu forma de asumir representación legal, vas a empezar a encontrar elementos. Por ello es muy importante que aprendas que este modelo legal de lo que es el reset te permite ir quitando ideas, bajo la idea de que tú no puedes aprender algo si tus ideas están basadas en un conocimiento previo y ese conocimiento previo ya ha sido testado, identificado, medido y evaluado y te ha dado como resultado el no. Necesitas un nuevo conocimiento. Y este modelo, que se conoce como el modelo reset, te permite a ti que tú puedas identificar los razonamientos, que los puedas evaluar con el derecho de las partes, que selecciones el más benéfico, incluyendo el argumento de la contraparte, y esta elección te va a dar a ti la posibilidad de asumir la tarea concreta en juicio con tu argumento sólido y eficaz. Si lo que hemos hecho ha dado resultado, si lo que hemos hecho ha sido una postura que nos ha dado el beneficio, de esa manera vamos a poder generar un beneficio a nuestro cliente, un beneficio al sistema legal, un beneficio en la forma de generar una manifestación en juicio. Vamos a poner un ejemplo de lo que significa poder generar una postulación en juicio. Se trata, por ejemplo, de una situación que es importante en una estrategia legal. El artículo 20 constitucional nos refiere los principios orientadores de las acciones penales y sabemos que la esfera jurídica del gobernado establece los límites, facultades, atribuciones y funciones de la autoridad. Entonces tenemos en el artículo 20, apartado A, fracción quinta, la carga de las pruebas de las partes. Nosotros tenemos un caso en donde no se presenta la oportunidad de acudir a la autoridad con las pruebas que nosotros estamos presentando. Entonces, ¿cuál es el discurso que manifestamos? Tenemos ley, tenemos lo que nos refirió la parte, que no tomaron en consideración sus pruebas, y tenemos la autoridad. ¿Cuál sería el argumento legal que nosotros ocuparíamos con base en este metamodelo? Nosotros nos encontramos como árbitro, espectador de los derechos de las partes, entonces tenemos que asumir una postura en juicio. ¿Cómo se postularía una defensa de un órgano de prueba ante la autoridad? ¿Alguno de ustedes quiere hacer este ejercicio? Adelante, damos la posibilidad de que se manifieste. Por aquí nos hace un comentario el licenciado Huerta, nos dice: buena tarde a todos, mi perspectiva es crear confianza para el argumento legal, teniendo como base el respaldo de la norma jurídica para solidificar el pensamiento al momento de exponer los argumentos en juicio, para que las partes no puedan atacar de fondo la postura o la teoría jurídica. Claro, claro, eso es correcto, y además, fíjense, aquí le mete un elemento de un valor jurídico, que es el valor jurídico de la confianza. En las normas jurídicas todo se trata de confianza, desde luego, y además es una circunstancia que es aconsejable se lleve a juicio, porque la confianza es seguridad, y la seguridad se transmite, la seguridad se percibe, y de manera contraria, ¿no? La inseguridad, la falta de preparación también se percibe. Alguien que nos quiera manifestar cómo haríamos una defensa en donde en un juicio no se tome en consideración una prueba. Persistimos. Adelante, maestro Vega. Yo veo que usted quiere participar. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. La pregunta que hace usted, ¿cómo tomarías una defensa? ¿Cómo argumentarías una defensa en un caso específico donde se te
en alguna de tus etapas del proceso se te negó la admisión de una prueba o estoy equivocado. Sí, es correcto, maestro. Correcto, o sea, vamos a decir que se te niega la admisión de una prueba. Si es para la parte, para el imputado, o sea, tendríamos que argumentar en juicio. Hay dos posturas, o no en juicio, ¿no? Hay dos posturas porque si yo soy un abogado que acabo de tomar defensa y me encuentro con esa problemática, vamos a decir, en esa carpeta o en esa causa que estoy llevando, en ese juicio, pudiera ser atribuido a una defensa anterior que haya hecho una mala defensa, una defensa inadecuada. Entonces sería una postura de alegar yo una defensa inadecuada por la cual estamos en esa etapa del proceso en la cual no se admitió esa prueba. Podría yo adjudicar a la defensa anterior si a lo mejor no hizo una defensa técnica adecuada y eso nos daría materia de defensa. En lo particular yo lo he hecho en lo personal, me tocó un asunto así, inclusive llegamos hasta el amparo y tuvimos éxito, en razón de que al imputado, al gobernado no se le actualizó una defensa técnica adecuada, que es un derecho fundamental, la defensa, pudiera ser. Claro, claro. ¿Alguien más? Bueno, aquí fíjese, nos está dando un elemento de dónde nos podemos agarrar, ¿no? De la defensa técnica. No tener una defensa técnica nos da la posibilidad de generar un argumento. ¿Qué otra técnica, qué otro argumento podemos utilizar, aparte del que nos está refiriendo el maestro Vega? ¿Alguien por ahí quiere participar? Adelante, abro micrófonos. Buenas tardes. Buenas Otra tardes. vez. Con base en lo que está diciendo, es algo muy específico lo que está diciendo. Ok. Entonces, está argumentando eso, pero usted hizo un comentario muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que fue el artículo 20 constitucional en la fracción quinta. Esto tenemos que ver que si nosotros vamos a alegar algo o que algo es inadecuado, sí, obviamente tenemos que ver que hoy la versatilidad del nuevo sistema es que podemos estar del lado de la víctima, pero en este caso estamos viendo la defensa. Entonces, si argumentamos aquí esto, podemos darnos cuenta que la carga de la prueba es del Ministerio Público y no de la defensa. Entonces, también podemos argumentar algo de eso. La verdad, estoy aquí aprendiendo y eso es lo que yo estoy viendo. Y si se lleva, algo que estoy viendo es que la teoría del caso es fundamental. La teoría del caso va a ser como el impulsor a una buena defensa o al fracaso de la misma. Y por tanto, yo creo que aquí es donde se le tiene que dar mucha fuerza y atacar ese punto. ¿Por qué? Porque tenemos que ver dónde estamos bien plantados. Si somos defensa como defensa y decirle a la parte acusadora que él es el que está a cargo de las pruebas. Ese es mi comentario. No sé si quieren ampliarlo o si yo estoy bien o incorrecto. ¿Verdad? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Por aquí, licenciado Jorge Huerta, quiere hacer una manifestación. Adelante, Lic. Bueno, yo creo que podríamos hacerlo mediante, mira, si ya estamos en juicio, ya todas las pruebas que se dieron con antelación ya son las únicas que se pueden presentar en esa etapa. Entonces, yo lo podría pedir como una prueba supraveniente o, en el caso, por medio de un amparo indirecto. Yo me imagino que eso tendríamos la posibilidad de hacerlo vistoso, teniendo como base el apartado B de la Constitución, el 20, apartado B, que son los derechos del imputado. O sea, ese teniendo como base, pero tendríamos que ver el asunto en concreto, mi postura. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más quiere participar en relación a esta pregunta? Es muy importante lo que refiere. Todos tienen razón, pero es muy importante que no perdamos de vista que la estrategia legal es determinante. Una cosa es qué puedo lograr, otra cosa es qué merece el cliente.
y otra cosa es qué verdaderamente puedo desarrollar. Hablábamos de que el artículo 20, la fracción quinta, refiere que existe igualdad procesal, igualdad de las partes. Y yo refería que muchas veces se empiezan a perder puntos cuando la defensa no es técnica, como refiere el maestro Vega, como lo refiere el licenciado Huerta, en qué etapa estamos, y como lo refiere también la otra licenciada que participó, es muy importante que sepamos que si esa prueba la aportó Ministerio Público o la aportó, en este caso, la defensa particular. Porque si bien es cierto que la carga de la prueba para generar culpabilidad le obliga al Ministerio Público presentarla, lo cierto es que, de acuerdo con el 20, apartado A, fracción quinta, la igualdad de las partes es para presentar manifestación probatoria en igualdad de circunstancias. En el sexto, dice, tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, el cual deberá de ser abogado en derecho con oportunidad para preparar la debida defensa técnica. Es decir, nosotros tenemos que saber que una cosa son los derechos de la defensa, otra cosa son los derechos del imputado. De ahí que nosotros nos tenemos que dar cuenta para poder generar un discurso que sea eficaz. Nuestra postulación tiene que ver con la etapa procesal en la que nosotros lo estemos desarrollando. El discurso legal fluye y el discurso legal avanza. El discurso legal, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 100, existe un concepto que se llama convalidación de las partes. Lo que aceptan las partes pasa a la siguiente etapa. Si ninguna de las partes solicita su saneamiento, pasa a la siguiente etapa. Entonces, en la siguiente etapa va a ser a veces imposible que podamos sanear una circunstancia, pese a que nosotros estemos asumiendo la representación del caso y que nosotros estemos alegando el argumento de la defensa técnica, que nosotros estemos alegando el argumento del control de la detención cuando de cierto nosotros estamos en juicio y ya se convalidaron los actos procesales. Entonces, por eso es muy importante saber que el discurso, que es discurrir, como el proceso, también discurre en sus etapas. Esto es muy importante. ¿Alguna manifestación que quieran hacer aquí en relación a esta postura? Ok, colegas. Bueno, esto es muy importante. Acuérdense que el control legal siempre debe de ser consciente y nos va a llevar a algún resultado, pero si tenemos nosotros un control consciente y de manera consciente empezamos a desarrollar nuestro discurso, y ese discurso debe de ser basado en una esquela, en un guión, en unas notas de desarrollo en el que tenemos que revisar el fundamento legal, organizar los conceptos para sacar un tema, posteriormente darle el fundamento al objetivo a través del lema y generar la aptitud en el estrado. Ese control consciente se va a permitir o se va a desarrollar si nosotros aprendemos o conocemos que el razonamiento probatorio de las partes siempre está desarrollado con base en lo que dice la ley. Si nosotros queremos hablar de un dato de prueba, pero ya no estamos en la etapa procesal que corresponde hablar de un dato de prueba, pasaría lo mismo que si nosotros estamos en una etapa intermedia y queremos hablar de una prueba. Es decir, dato de prueba, medio de prueba y prueba per se son argumentos que se deben de ocupar en etapas diferentes, de acuerdo con el 259 al 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si ya me pasó en una ocasión y ya me vuelve a pasar en otra ocasión y se repite constantemente, entonces el argumento que estoy utilizando debe de reforzarse, debe de modificarse y debe de tener una estructura que yo pueda ir eficientando cada ocasión que yo voy asumiendo una representación en juicio. La circunstancia siempre va a ser el indicador.
Todo inicia con un pensamiento, todo se empieza a manifestar en el sentimiento de seguridad que voy a tener para asumir la postura en juicio, y el camino me lo va a dar la ley. Eso es la manera en la que voy a generar un discurso que sea eficaz. Es eficaz si tiene contenido. Aquella cosa, aquella manifestación que no tiene sentido, va a carecer de contenido legal y por lo tanto no va a asumir una postura efectiva en juicio. Siempre tiene que basarse en el hecho, se tiene que basar en el fundamento de derecho y en la circunstancia particular que establece la hipótesis legal, que por lo general siempre la vamos a identificar con el famoso verbo rector. Eso es muy importante, colegas. Un discurso eficaz, si lo preparas, va a ser el 50% de la batalla ganada. Lo tienes que preparar hoy, aquí, en tiempo presente. No puede ser que tú lo estés elaborando para una situación futura. Por eso, como decía la maestra que participó, por eso es muy importante la teoría del caso. La teoría del caso contiene los principios orientadores de lo que es el sistema acusatorio adversarial oral y se encuentra en él las reglas, los principios, las directrices del sistema acusatorio. Por eso nuestro mensaje para poder generar un argumento siempre va a ser la ley aquí, en este momento, la circunstancia que nos esté indicando el cliente. A veces dejamos o permitimos que el cliente, tratándose de una defensa, nos empiece a decir como toda la historia, cuando creo que debería de ser al revés. A ver, ¿cuántas audiencias van? No, pues van 2 audiencias. Ok, nos encontramos seguramente en audiencia inicial, con sus supuestos procesales que tiene la audiencia inicial. No, ya no estamos, ya pasaron 5 audiencias. Ok, ya no estamos en audiencia inicial. Por lo menos estaremos como en etapa intermedia. Ok, en etapa intermedia, ¿cuál es el delito? Y entonces empezamos como a sacar la información que nosotros queremos para poder generar un análisis más puntual de lo que necesitamos para poder generar una postulación en juicio. Esto es muy importante. Si no tienes el argumento legal es porque no has podido analizar tu teoría del caso, no has podido analizar los fundamentos procesales y como consecuencia de ello no sabes qué derecho de la parte te beneficia para poder asumir postura en juicio. El mensaje ascensor te lo va a dar la ley, el cliente y la autoridad, porque la autoridad establece la etapa y esa etapa es un derecho, pero tiene un tiempo, tiene un timing, no se puede prolongar más allá de lo que establece la ley. Y va pasando esa etapa procesal y van precluyendo los derechos de la persona que está haciendo la representación del juicio. Si nosotros tenemos en consideración esto, colegas, vamos a tener nuestro modelo argumentativo, vamos a emprender acciones legales, porque la acción legal es saber qué es lo que necesito y la meta es saber qué es lo que me está dando la ley. Si nosotros sabemos qué es lo que me está dando la ley, entonces con mis características de oralidad voy a empezar a generar mi discurso y a través del discurso legal yo voy a manifestar las acciones, las tareas, los objetivos, los derechos, las garantías de cada una de las partes que yo esté representando. El instrumento legal va a ser mi herramienta. El comportamiento que yo asuma me lo va a dar el discurso. El discurso es la verbalización de las intenciones del cliente, los derechos que me da la ley, la garantía que tengo de asumir una defensa técnica, jurídica, especializada. El discurso es eficaz cuando tú tienes estos elementos en consideración y cuando tú empiezas a generar una historia a través de tu caso. Cuando tú empiezas a contarle al juez con argumentos cómo fue que no se tomaron en consideración tus derechos. ¿Es posible asumir un discurso legal eficaz? Sí, si tú tienes un fundamento legal. Si tú tienes un fundamento legal y ese fundamento legal es cierto, o sea, seguramente no te va a dar un resultado malo, porque un juicio lo que busca es darle la razón a las partes. Si tú no tienes el fundamento legal, entonces no vas a tener la posibilidad de jalar un derecho para tu beneficio en juicio. Nosotros encontramos algo que le denominamos el acelerador en juicio.
¿cómo vas a poderle meter el acelerador al juicio? Ya conoces el hecho, ya revisaste, ya organizaste, ya controlaste, ya sacaste tema, ya administraste, ya sabes la ley, ya sabes lo que te dijo el cliente, incluso ya pudiste ver algunas audiencias con la autoridad que tú vas a impostar. Tú ya conoces el derecho y como abogado ya sabes las normas procesales. Entonces ya tienes el acelerador, ya tienes los elementos que requieres para empezar a generar una transformación. De ahí que entonces vas a empezar a obtener resultados diferentes si en el escenario adversarial puedes aplicar estos principios que te comentamos. Son parte de nuestro sistema, son parte de lo que asumimos. Nosotros no te queremos compartir algo que no funciona, te queremos compartir lo que sí funciona, y lo que sí funciona son estas 7 claves que te compartimos para asumir un discurso eficaz en estrago. Primero, número 1, identifica la norma en concreto. Detrás de ella, detrás de la norma, existe un comportamiento. Y ese comportamiento es para ti, abogado. Pero tienes que identificar la norma. La norma, como habíamos referido, contiene un elemento importante. Es el verbo reactor. El verbo reactor a ti te va a dar la facultad de asumir una postura. Identifícala. Es lo primero que tienes que identificar dentro de estos 7 principios. Número 2, ya la identificaste, ya la analizaste, ya la trabajaste. Piensa qué ganas con ello, qué pierdes si no te lo dan. Porque cuando tú haces este ejercicio empiezas a ganar confianza y empiezas a sujetar tu caso como si fuera tu causa y empiezas a desarrollar tu argumento, tu estrategia. Pero todo inicia con una norma. Acuérdense de la verdad. La verdad legal es específica, es concreta, es a un tiempo, es a una etapa. Por antonomasia, en contrario, la falsedad es ambigua, es general, es abstracta. Entonces tienes que encontrar tu verdad legal para empezar a argumentar. Número 3, gana antes de hablar. Las normas son positivaciones del derecho en un estado de derecho. Y esas normas te permiten a ti ganar antes de hablar si tú únicamente piensas en explicar el motivo de los beneficios que refiere la norma. Su señoría, el artículo 20, apartado A, en su fracción quinta, establece la posibilidad de que las partes estén en igualdad procesal. Utilizando este fundamento y utilizando esta garantía es que se presenta esta prueba con el propósito y presentas punto de prueba. Pero es muy importante que tú tengas el argumento previo. Gana antes de hablar. Prepara antes de que tú puedas argumentar. Número 4. Tienes que tener seguridad al asumir posturas en juicio. Platícalo y coméntalo con tranquilidad. El argumento es la herramienta más poderosa que existe en la humanidad, porque el argumento convence, el argumento cambia el punto de vista, el argumento persuade. Y en el mundo legal, no únicamente va a ser a través de retórica, como se va a lograr que te den la posibilidad de darte la razón jurídica. No, se trata de que tu argumento debe ser un argumento jurídico, debe ser un argumento teleológico, debe ser un argumento jurisprudencial, incluso debe ser un argumento de circunstancia que ya sucedió, en donde ya se ganó un derecho. Eso es muy importante. Tú debes de tener esa seguridad en el momento de asumir una postura en tu discurso eficaz. Número 5. Acuérdate de la vacuna contra la verborrea, el teoricismo, el rollismo, son enfermedades del habla. Un abogado tiene la obligación de ser prudente, de ser coherente, de ser lógico, de ser concreto, de ser efectivo. Entonces, sé concreto. Evita la generalización por oposición a la concretización. Necesitas ser eficiente
y necesita ser eficaz. Por lo general, y esto se recomienda, por lo general tu manifestación no debe de ser más allá de 5 minutos. Y por lo general te prestan atención en 2. Si tu tema es interesante, si tu lema le sigue a tu tema, entonces el desarrollo de tu historia será algo interesante y digno de ser escuchado. Pero si te pasas de los 5 minutos, lo dice la neurociencia, lo dice el análisis del discurso, lo dice la andragogía, lo dicen varias teorías, se pierde la posibilidad de que tu mensaje sea decodificado en el sentido de lo que tú quieres transmitir. Por eso es muy importante, sé concreto. Evita la generalización. Número 6. Elige un valor. Este valor le va a seguir tu voz. ¿Cuáles son los valores? El valor de la libertad. ¿Cuál sería el antivalor de la libertad? Pues la esclavitud. ¿Cuál sería, por ejemplo, el valor que le sigue a la libertad? El bienestar, la honestidad, la igualdad procesal. ¿Cuáles serían los antivalores? La deshonestidad, incluso a veces la arrogancia. Todo confluye en un escenario adversarial. De ahí que se conozca como escenario adversarial, porque son posturas encontradas. Y no vas a tener base más estándar para poder generar una transmisión efectiva que la base que nos hace humanos a todos, que es el respeto, la honestidad, la integridad, la elocuencia, la posibilidad de manifestar un valor en el que todos los humanos estamos de acuerdo. Ese valor podría ser la integridad, podría ser la libertad, el respeto por la norma, podría ser la sencillez. ¿A quién no le gusta que su mensaje sea claro y que sea entendible y que además no sea un mensaje que carezca de sentido porque no tiene un contenido legal? Es decir, tenemos que dar un discurso eficaz utilizando los valores y esos valores les deben de seguir nuestra voz. Número 7. Es importante, colegas, vamos a sustituir nuestra práctica de litigio. Necesitamos practicar nuevos argumentos. No se pueden resolver los problemas con el mismo pensamiento con el que fueron creados. Eso es una máxima, la dijo Albert Einstein, y es importante. Necesitamos generar nuevos argumentos. Y esos nuevos argumentos nos los va a dar del análisis, de ver videos, de compartir entre colegas, de dar este tipo de seminarios, de dar puntos de vista. No es a través de la pasividad en el aprendizaje como se va a generar una transformación. Nuestro centro de capacitación tiene 3 principios, y esos 3 principios son el aprendizaje transformacional para implementar un cambio en el desarrollo de habilidades. De ahí que la clave que nosotros sugerimos el día de hoy para el discurso eficaz es la norma. Permite que la norma actúe en automático, jálala a tu discurso y eso te va a dar la posibilidad de generar el milagro jurídico. Y el milagro jurídico no es algo que es metafísico, ni mucho menos, es conciencia de lo que te estoy diciendo y acción en el análisis, en el estudio del caso. Esos serían nuestros consejos, colegas, que les queremos compartir el día de hoy. Es muy importante definir estrategias de litigio, es muy importante saber que en audiencia inicial se prepara una estrategia, en audiencia intermedia se prepara otra estrategia, en audiencia de juicio se prepara otra estrategia, en etapa de ejecución se prepara otra estrategia, en el desahogo probatorio, en el juicio, es importante conquistar partes de la ley. Es importante que tú comprendas esto. Maneja un artículo en concreto. No quieras comprender todo lo que es el sistema acusatorio adversarial oral, así de un fregadazo, si tú no eres un experto en el análisis legal. Además, esto es sugerible incluso para los operadores del antiguo sistema. Si tú quieres crear un argumento veraz, eficaz, increíble, tienes que analizar una parte concreta, de manera simple. Y esta práctica, con su repetición, con la conciencia de lo que te estamos transmitiendo, va a poder generar una transformación. Estamos por concluir. Sería de gran utilidad que nos compartieran sus puntos de vista en relación a lo que les hemos compartido. Adelante, los escuchamos.
si entran muy a fondo, los pueden catalogar como personas que Adelante, maestro Vega. Sí. Pues en lo personal, muy buenas técnicas. Me queda claro cuál es la forma, las técnicas a través de estos pasos, de estos principios, que vengo a entender qué es lo que tengo que hacer yo como un abogado litigante. Un conocimiento exacto de lo que estoy haciendo, en este caso una carpeta de investigación, un conocimiento de la norma, jurisprudencia, artículos, ley, todo lo que refiere a una norma jurídica que me va a apoyar, aparte de esa retórica que mencionaba el maestro, pero todo tiene que ir de la mano, la norma con la forma de expresarme, coordinar, que sea una concordante. De esa manera podremos tener éxito donde establezcamos un discurso, como lo mencionaba, que las etapas del procedimiento, pues literalmente o específicamente es en el alegato de apertura y en el alegato de clausura, ¿no? Hay otros momentos que también puedes hacer ciertas manifestaciones orales, pero técnicamente en el nuevo sistema de justicia penal, esas dos figuras, que es el alegato de apertura y el alegato de clausura, es donde debemos de usar esa técnica, ¿no? Pero esa técnica de oralidad, esa técnica de expresión verbal, tiene que ir acompañado, lo entiendo así, como lo explicaba el maestro, con una norma base. Una norma base que es que la legalidad, la constitución, o sea, un derecho primordial de la persona que está siendo en ese momento acusada, ¿no? Y llevada a juicio. Entonces, queda claro que cuando vamos a un estrado, detrás de ese estrado tenemos a personas, pues un juez es una persona capaz, que difícilmente, si nosotros llegamos con un conocimiento vano o con un desconocimiento técnico de la carpeta de investigación o de la teoría del caso que vamos a llevar, no lo vamos a sorprender. Lo tenemos que impactar con un conocimiento real, o sea, tenemos que llevar esa realidad, ¿no? Dentro de todo esto. Y dentro de todo esto, la pasión, yo siempre digo eso, la pasión que tengamos para hacer las cosas. Si tenemos una pasión, una intención, nos va a llevar a prepararnos, a realmente organizar, esa palabra se me queda también, organizar. Todo lo que hagamos, toda actividad que tengamos, tenemos que organizarla y seguidamente irla acomodando, organizarla y llevar un seguimiento paso por paso. Entonces, aquí la organización es que en el momento que tomas esa carpeta de investigación, automáticamente tienes que organizarla y saber por dónde te vas a ir, la teoría del caso que vas a seguir. La compañera participaba en la teoría del caso, súper importante la teoría del caso. De ahí depende algo que dijo muy importante. Depende de tu éxito o tu fracaso. ¿Por qué? Porque tienes que llevar una teoría de caso creíble, soportada en los elementos que tiene esa carpeta y también en la normatividad precisa de ese punto. O sea, ver a esa persona que estamos defendiendo nosotros, exhaustivamente ver en qué momento fue violentado un derecho, por decir algo. ¿En qué constitucional que nosotros podamos llevar a juicio y exponer en juicio y demostrar al juez que esa persona fue violentado sus derechos, por lo tanto deja de tener validez alguna cierta acusación, ¿no? Pudiera ser. No me queda más que agradecerles, pero decirles que esta técnica, estos pasos, pues son los que necesitamos. Yo lo entiendo así, me quedo con ellos, los compro definitivamente. Es algo que tenemos que adaptarnos, las personas, los abogados que nos dedicamos a este hermoso trabajo, a este litigio, que estamos llevando este tipo ante el nuevo sistema de justicia penal. Tenemos que hacer eso, tenemos que admitirlo, pues que tiene que ser algo concentrado, definitivamente lo he mencionado yo en ocasiones, tiene que ser algo donde pongamos toda la atención que tengamos, que seamos dedicados para poder establecer. Y si seguimos los pasos y los principios que nos han manifestado aquí,
será un éxito contundente. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias maestro Vega. Fíjense colegas que actualmente la vida y la libertad son los dos valores más importantes en la sociedad moderna, la vida y la libertad. De ahí que sea muy importante saber cómo cuidar tanto la vida como la libertad. Algo que dijo el maestro Vega y es muy interesante de retomar es 3 palabras, ¿no? Sorprende al juez. Sorprende al juez, porque yo me quedo con esa frase y voy a tomar otra que está en el coloquio vulgar que dice, ¿cómo le vas a enseñar a hacer chiles a la empresa Herdex? O sea, tienes que sorprender. Y tú vas a sorprender si lo que tú comunicas es algo honesto, es algo sencillo, pero sobre todo si es algo verdadero. Eso es muy importante. Y es muy importante, colegas, que nos den su punto de vista sobre qué les parece este curso. Fíjense que les quiero compartir una frase. Esta frase es de un pedagogo muy importante que se llama Paulo Freire, y dice que el hombre no se hace en el silencio, sino que se hace en la palabra y en el trabajo. Y nosotros como litigantes nos hacemos en la palabra. La palabra es la que da resultados de nuestro trabajo. Por eso es que compartimos estos cursos, por eso es que les queremos compartir a ustedes estos pensamientos para que ustedes puedan generar una transformación. Hay futuras generaciones que vienen detrás de nosotros y que a ellos les tocará continuar con el robustecimiento de este sistema legal, pero es importante que nos compartan cuál es su punto de vista en relación a lo que les compartimos el día de hoy. ¿Alguien más nos quiere compartir? Pueden abrir sus micrófonos, adelante. Pues yo opino que Adelante, licenciado Méndez. Hola. Hola, hola. Sabemos que hay un delay, sabemos que por ciertas circunstancias la plataforma a veces puede tener como fallas. Entonces, si alguien quiere participar, adelante, levántenos la mano y con gusto le damos la participación. Colegas, estamos por concluir. Será de gran utilidad esta información que les estamos compartiendo. Si ustedes se dan la oportunidad de analizar que en el transcurso de nuestro desarrollo como profesionistas en el área de derecho, tenemos el compromiso de ser profesionales, actuantes, pensantes, que vamos cambiando nuestra cultura de legalidad y nuestro sistema legal. Abogado, yo te invito el día de hoy a que tomes el control consciente de que este proceso acusatorio, adversarial y oral tiene derechos. Tú tienes tus derechos como litigante, las partes tienen sus derechos porque los consagra la norma máxima. Existen posturas que a veces piensan que únicamente tienen derechos las víctimas, pero no, se trata de que los derechos en este sistema legal son para todos, por eso es el derecho de las partes. Les invitamos a que ustedes puedan visitar nuestra página Cárdenas Libre. En ella se encuentran los cursos que vamos a desarrollar a través de esta semana. La oralidad vino para quedarse. El mundo online vino para quedarse. Entonces, nosotros les queremos compartir técnicas y destrezas que aporten algo a su vida, que no sea únicamente el curso en el que se habla de articulitis, de artículos de la ley, sin sentido, sin contenido legal y humano. Nosotros lo que queremos es humanizar el derecho y darnos cuenta de que las normas son para los seres humanos y embisten en un proceso legal a seres humanos. Por eso es que los invitamos a que ustedes conozcan cuáles son los entrenamientos que estamos por impartir a través de esta semana, que nos apoyen.
pidiendo el video, que nos apoyen pidiendo la constancia, porque eso forma parte de la estructura que nosotros necesitamos desarrollar para llevar este conocimiento a más personas. Nuestro siguiente entrenamiento, curso, taller, plática, es en relación a la puerta giratoria. La prisión preventiva ha generado este fenómeno que se le conoce como la puerta giratoria. Te invitamos a que el próximo día, miércoles, el día de mañana, a las 18 horas, participes de este entrenamiento y que puedas aportarnos tu punto de vista como especialista del derecho. Colegas, no me queda más que decirles que construir libertades es una responsabilidad. Aquellas personas que piensan que libertad es libertinaje y es hacer lo que quieran, lo que se les dé la gana, les comparto nuestra visión. Si te quieres dedicar al área penal, tienes que ser responsable. Estar a tope, estar en la más alta versión como abogado capacitado requiere responsabilidad. Gestionar un alegato requiere responsabilidad. Ser eficiente, ser eficaz, precisa de la responsabilidad. Libertad es responsabilidad. Hagamos de esta profesión, de esta preciosa profesión que es el ejercicio, el respeto del derecho, de las normas, una libertad con responsabilidad. Que tus palabras sean el nudo que amarre tu praxis y tu pensamiento en libertad. Muchísimas gracias por participar en nuestros entrenamientos. Nos estamos viendo el día de mañana, la puerta giratoria y la prisión preventiva. Un análisis legal de este sistema jurídico legal. Muchísimas gracias, colegas. Que tengan excelente tarde. Excelente tarde, buenas